Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Galán, soy coordinadora general de Matices Asociación Civil. Este va a ser el primer video de apertura del módulo 1 y del punto 1 de la diplomatura que estamos desarrollando. En este caso, el tema es estudios de género y feminismos y perspectiva de género. Cuando hablamos de estudios de género, estamos hablando de una categoría que se estudia científicamente por las ciencias sociales y no hace mucho. En la década del 70 y 80 se empieza a hablar por primera vez de esta categoría, el género como una categoría transdisciplinaria, es decir, que atraviesa distintas disciplinas y ciencias, parte de una teoría feminista y se incorpora como estudio por una antropóloga, Gail Rubin, aproximadamente en el año 1975. El género se estudia en base a las relaciones de hombres, de mujeres con hombres o de hombres con mujeres y de mujeres. El género opera como una estructura de poder e identifica los espacios materiales y simbólicos en los que las mujeres tienen una posición de desventaja social. Es un concepto multidimensional que se desarrolla en diferentes direcciones. Es un estudio complejo, pero que tiene como base el estudio de estas relaciones que entran en tensión entre mujeres y hombres en un principio. Vamos a ver que el estudio de género tiene como un primer lugar lo que se llama normatividad, que ubica el sexo como un hecho anatómico. Su sentido se vincula a lo esperado por las sociedades patriarcales, eso que se espera, que se demanda sobre lo femenino, la heterosexualidad, el cuidado de los hijos y de las hijas en los hogares, el cuidado de las mujeres a sus maridos, la realización de tareas domésticas, la ausencia de manejo de poder y de tomas de decisiones. Y en un segundo lugar, esta normatividad, esto que se espera y que está, socialmente aceptado, es lo que se asocia al género desde una lógica de jerarquía de determinadas por una división sexual del trabajo entre lo público y lo privado, y es diseñado por varones, por hombres, lo privado y lo doméstico, es creado esos ámbitos por varones para las mujeres. El concepto de género se comprende a la luz de el concepto también de interseccionalidad. Este concepto lo incorpora al estudio de género Kimberly Crenshaw, y se trata de una categoría construida que tiene que ver con lo natural y lo biológico. Esto de asignar estas tareas a las mujeres o estos roles dentro de la sociedad. En cambio, dentro de los estudios de género, con el correr de los años, se incorpora la idea de que el género es una construcción social, con múltiples aspectos o dimensiones que parten de esta sociedad. Como les decía, los estudios de género son un campo multi y transdisciplinario. Comienza a este surgimiento como categoría de estudio y de investigación en el ámbito de la educación superior. Y
y su estudio son las relaciones, como para repasar el concepto, las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres. Y parten de la premisa de que el concepto mujeres u hombres es una construcción social y no un hecho natural o biológico. Es una construcción social atravesada por relaciones de poder y siempre acotada a un tiempo y lugar determinados. Por eso también vemos avances en algunas sociedades donde se comienza a incorporar en el ordenamiento jurídico estos conceptos de el género como construcción social y la prohibición de la violencia hacia las mujeres y la no discriminación, y en otras sociedades todavía vemos que no se avanza con respecto a el cambio sociocultural. Hay una amplia literatura y investigaciones dentro de lo que son estudios de género y dentro del movimiento feminista, que algunas lecturas hemos incorporado a la bibliografía. Y podemos decir también que en la recomendación de las lecturas incorporamos a Rita Segato. Vamos a subir también al Drive les voy a mostrar algunos de los libros. La guerra contra las mujeres, esto va a ir uno de los artículos, las estructuras elementales de la violencia. Estos son libros de Rita. Después vamos a incorporar de Judith Butler con respecto a este concepto. Rita también lo aborda, son diferentes lecturas. Pero una desde una visión más latinoamericana y otra en una visión europea y en otros tiempos. Hay dentro del concepto de los estudios de género esta relación del poder con los hombres y con las mujeres, un poder concentrado hegemónicamente y una visión y un posicionamiento androcéntrico, es decir, del varón hegemónico, blanco, con poder económico, con poder político, con poder de decisión y concentrando la toma de decisiones en corporaciones, en instituciones que concentran allí todo. De ahí deriva esta normativa o esta heteronorma, como llamamos comúnmente dentro de los estudios de género, del rol asignado a cada género o sexo, hablando en términos más patriarcales. Pero bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que son los estudios de género a grandes rasgos. Entonces, van a encontrar un poco de este material también en el PowerPoint que yo les facilité de Ley Micaela. Bien. Yo les hablaba recién, género y sexo son distintas acepciones. Género se entiende por género la construcción social y cultural que define diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos de cada sociedad, que cada sociedad asigna como propios y naturales a hombres o a mujeres. Las características de cada género son aprendidas o tomadas de los grupos primarios de los sujetos, como son la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, las instituciones como clubes de barrio, etc. En cambio, el sexo viene determinado por la naturaleza,
es un aspecto biológico, que una persona nace con un sexo masculino o femenino. En cambio, el género, varón, mujer, las diferentes identidades de género que hoy se perciben, se aprenden y pueden ir cambiando en función de esta construcción social que un sujeto tiene a la hora de relacionarse en sociedad o en comunidad. Entonces yo les hablaba, cuando hablábamos de los estudios de género, de esos roles o estereotipos que se le asignan a cada género. Los roles de género en la sociedad define cómo se espera que se actúe, que se hable, que se exprese, que se comunique, cómo vestimos, cómo nos arreglamos, cómo nos comportamos, qué se espera en una sociedad. Hablando en términos patriarcales, hay una demanda de la sociedad, de la cultura o del ordenamiento jurídico interno de cada país. Se espera de una identidad femenina o una identidad masculina. Cada sociedad, grupo étnico, porque también les contaba, hay diferentes en los estudios de género, cortes culturales, temporales, tiene esos grupos étnicos, digamos las diferentes naciones, nación y estado, a veces confluyen, otras no, sociedades, qué expectativas se tienen de estos roles de género y pueden variar, como les decía, bastante entre uno y otro. Un estereotipo, cuando hablamos de esos roles, también hablamos de estereotipos. Un estereotipo es un prejuicio, una creencia ampliamente aceptada por una persona, un grupo de personas, una comunidad, y suele ser excesivo, suele ser nocivo para la construcción de un sujeto, y estos estereotipos, que son, digamos, expectativas negativas, porque encasillan, rotulan, estos estereotipos, les decía, acerca del género, pueden hacer que se trate de una manera desigual o injusta a otras personas por su género. Y esto, de esta manera, es llamado sexismo, ¿sí? Hay 4 tipos de estereotipos de géneros básicos, las características de la personalidad, qué se espera de las mujeres: que sean complacientes, que sean emocionales, que sean condescendientes con los varones, que no sobresalgan por encima de los varones. Y de los hombres, ¿qué se esperan? Que sean seguros, agresivos, que sean proveedores. Esto en cuanto a las personalidades. Comportamientos domésticos, ¿qué se esperan de las mujeres? Que se encarguen de sus niños, de sus niñas, de sus hijes, que cocinen, que limpien, que se ocupen de todas las tareas domésticas, que sea su responsabilidad. También estar al cuidado de sus familiares. De los hombres, que se encarguen de proveer de las finanzas, del automóvil, que se haga cargo él de arreglar el auto. Otro estereotipo de género básico son las ocupaciones. Las profesiones, los oficios. Hay oficios, profesiones o tareas laborales que son masculinizadas o feminizadas. Vamos a ver que las docentes de nivel primario o
imágenes maternales o, bueno, están muy feminizadas, ¿no? Hay mayoría mujeres. Vemos con el paso de los años que esto fue revirtiéndose, pero es como una tarea muy feminizada, ¿no? En cambio, bueno, los varones, ingeniería, volar aviones, choferes de colectivos, de camiones, mecánica, bueno, todo eso es como está como muy masculinizado, pero vemos también con este trabajo de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos y en todos los órdenes de la vida, fue como revirtiéndose. Todavía hay que seguir trabajando. Y después, ahí vamos con 3: personalidad, doméstico y ocupaciones. El cuarto aspecto o estereotipo de género es el físico. Vamos a dar otros ejemplos. Bueno, ¿qué se espera de las mujeres? Bueno, un canon de belleza hegemónico: delgadas, elegantes, arreglo en cuanto al estético, depiladas, maquilladas, el pelo prolijo, una vestimenta más o menos acorde a la sociedad media, todo hegemónico. Bueno, ¿qué se espera de los hombres? Que sean, bueno, altos, medianamente que cuiden su cuerpo, musculosos. Vemos muchos actores, modelos de indumentaria, bueno, que tienden a ser un poco más cuidados de su cuerpo, con mucho músculo. También se espera de los varones, bueno, esto, ¿no? Últimamente vemos mucho el tema de que usen ropa formal o pelo corto. En fin, estos son los roles y los estereotipos de género, hablando en términos negativos. Entonces, repasando, un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características, tanto de hombres como de mujeres. Poseen o deberían poseer algunas funciones sociales o roles sociales o culturales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Cuando un rol, un estereotipo, es nocivo, cuando limita la capacidad de hombres y de mujeres y de diversidades, digo, porque, bueno, cuando hablamos de roles o estereotipos dentro de este concepto negativo, estamos hablando en términos binarios, justamente porque está encapsulado en una sociedad con tendencia patriarcal. Pueden ser nocivos, hostiles, negativos, y cuando son aparentemente benignos, por ejemplo, sobre la base de este último estereotipo de que las mujeres son protectoras, que yo les comentaba, el rol doméstico y demás, las responsabilidades del cuidado de los hijos suelen recaer sobre ellas de manera casi exclusiva. Estereotipos binarios, les decía, bueno, son en la práctica, bueno, asignar a una persona determinada, hombre o mujer, atributos o características, funciones específicas, ya los vimos. Y bueno, estereotipos en personas diversas. ¿Qué se espera, qué la sociedad espera de las personas con distintas identidades de género? Bueno, se prejuzga, se etiqueta, se encasilla, se discrimina a la comunidad LGBT, por ejemplo, la comunidad travesti trans, por ejemplo, que ejerzan la prostitución, que tengan un nivel de vida bajo. Bueno, cómo se las discrimina o qué rol se le asigna o qué se espera de, por ejemplo, mujeres lesbianas, que sean machonas, varoneras, que sean, digamos, con una vestimenta masculina. Cuando, digo, en la vida social vemos que estos estereotipos se fueron rompiendo, que con el paso del tiempo y la incorporación de políticas inclusivas y diversas,
vamos viendo cómo hay un avance en la sociedad LGBT donde estas mismas comunidades rompen estos estereotipos. Bueno, el marco normativo, todo esto es en base a trabajar el derecho a la igualdad de género, que en esta igualdad de género estamos hablando de equiparar estos roles y romper estos estereotipos entre hombres y mujeres, e incorporando también la ley de identidad de género en Argentina, que está vigente desde el 2012, y es también, romper este binarismo de igualdad de género, que solamente hablemos entre hombres y mujeres, y también venir a incorporar dentro de las políticas inclusivas y el estudio de género a las diversidades. Esto en cuanto a estudios de géneros y feminismos. Vamos a hablar un poquito de perspectiva de género, que nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Podemos decir que este concepto abre y cuestiona verdades absolutas, que muchas veces se naturalizan desigualdades entre varones y mujeres, y también, como venimos conversando, la comunidad LGBT, con aportes de diferentes ciencias sociales y de los derechos humanos. Las teorías de género, a través de la teoría de género fue posible reconocer las diferentes configuraciones sociohistóricas y culturales del género, y así superar el determinismo biológico y romper con esta verdad absoluta, ¿no?, que veníamos hablando desde hoy. Entonces, como base de que el género es una construcción social, acá volvemos a este concepto que mencionábamos al principio. La perspectiva de género viene a mirar con otros lentes y a posicionarse desde otro lugar en todos los ámbitos de la vida. La perspectiva de género que busca, que persigue la igualdad de condiciones, de oportunidades, que no haya diferencia entre géneros, que todos tengan el mismo acceso a los trabajos, a la educación, a los ámbitos de esparcimiento, a el deporte, que no haya distinción ni discriminación. La perspectiva de género también viene a traer en los órganos de poder, en los poderes del Estado, en el Poder Judicial, mejores decisiones en las resoluciones judiciales, en la investigación que realizan los fiscales, en las tareas de las policías, de las fuerzas, esta no discriminación, este tratamiento de las cuestiones sociales, políticas, culturales, que tengan una mirada en donde se considere que hay una desigualdad entre hombres y mujeres, y diversidades también, histórica. Estas desigualdades son históricas y tienen que ver con una relación de poder ejercido de hombres a mujeres, donde ese poder hace que haya una posición inferior de las mujeres con respecto a los varones. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué hace? Bueno, tomar decisiones para equiparar, para con el tiempo, con un proceso progresivo, que estas desigualdades vayan desapareciendo. Por eso hablamos de patriarcado, y el patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social
con base en la idea de autoridad y liderazgo del hombre en la que predominan los varones sobre las mujeres. El patriarcado surgió de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y la reproducción de las mujeres y de su producto y los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y de la religión que los perpetúan como única estructura posible. Esta es una definición de Dolores Rigaud. El patriarcado es un sistema político, su existencia no quiere decir que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o derechos. Sin embargo, estas se encuentran bajo el predominio de los varones. La base del patriarcado es la desigualdad de poder con respecto al género, por ello, la desigualdad en el acceso a los derechos y a las garantías. Entonces, patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social con base en relaciones de poder donde hay una autoridad y un liderazgo de varones sobre mujeres, ¿sí? Que tiene que ver con la perspectiva de género. La perspectiva de género aporta acciones para que estas desigualdades en las relaciones de poder se vayan eliminando progresivamente con el tiempo como una obligación asumida por los estados. ¿Qué es machismo y qué es sexismo que tienen que ver con el patriarcado? El machismo es un término estrechamente ligado al patriarcado y es un discurso de la desigualdad. Consiste en la discriminación basada en la creencia que los hombres son superiores a las mujeres. Patriarcado es un sistema de una organización política y de poder. El machismo es el discurso que utiliza el patriarcado para perpetuarse, para enquistarse y para que sea inamovible. Y es la discriminación y la desacreditación y es la descalificación de los varones hacia las mujeres. Se utiliza para referirse a actos, palabras con los que de forma ofensiva se muestra el sexismo que forma parte de esa sociedad patriarcal. El sexismo se define como el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, que es el femenino. Y como vimos, también se fueron agregando las distintas identidades de género. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas. Es la división de las actividades, por ejemplo, por sexos. Bien, hasta acá vamos a terminar con los estudios de género y feminismos y la incorporación de la perspectiva de género. Voy a agregar algo más que es la discriminación positiva. La discriminación positiva son, para cerrar, digamos, el concepto de perspectiva de género, son acciones positivas, son medidas de acción positiva, donde, como les dije hace un ratito, el Estado asume distintas responsabilidades en los distintos convenios y tratados multilaterales, internacionales, regionales, interamericanos, que después lo van a ver en otros videos, y resulta necesario favorecer a determinadas personas o grupos sociales minoritarios, se les dice a veces, o donde son vulnerados sus derechos. Esto es mediante lo cual se procura equilibrar la desigualdad de hecho, o sea, las desigualdades manifiestas, las que se concretan en el día a día. De esta manera,
De esta forma entramos en el concepto de discriminación positiva o discriminación inversa. Lo que se intenta entonces es, con estas medidas de acción positiva, conectar la igualdad jurídica con la igualdad real. La igualdad de acceso a determinadas disciplinas, ámbitos, oportunidades. ¿Qué se aspira con esto? Es que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en situación desigual con respecto a las que sí están en una mejor posición. Bueno, la discriminación positiva, por ejemplo, para equiparar las desigualdades de género que hay en el ámbito político, es la ley de paridad. Es incorporar en las elecciones legislativas uno y una y uno. Hasta acá vamos a cerrar con este primer video del primer punto del módulo 1. Todo este material va a estar subido al Drive en la carpeta del módulo 1. Muchas gracias.